Hola, ¿qué tal están? Espero que se encuentren de maravilla. Antes de iniciar con este video, quiero decirles que está disponible mi segundo canal aquí en la descripción, también mis redes sociales y no olviden que está la membresía disponible para quien se quiera unir. Así es que bueno, sin más dilación, iniciamos con este video. El cine no siempre está hecho para entretenernos, a veces está hecho para hacernos dudar de lo que somos y seremos. Lo curioso es que sin darnos cuenta, terminamos idolatrando personajes que representan lo peor de nosotros, como Regina George, y al mismo tiempo juzgamos a otros que, aunque odiados, a final de cuentas tenían la razón, como Miranda Presley o Maxine. Estas historias cambian nuestra manera de ver las películas, dejando de ser simples comedias o dramas juveniles para convertirse en un espejo de nuestras propias ambiciones, inseguridades o miedos. Y al final, nos dejan una pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para conseguir lo que queremos? Porque el éxito, en la pantalla y en la vida real, nunca es gratis, y las lecciones que nos dejan esos personajes dicen mucho más de lo que aparentan. Si hay una película que refleja mejor que ninguna ese precio del éxito, es El Diablo Viste a la Moda. Muchos la recuerdan por el glamour, los looks y por la mítica Miranda Presley, pero si observamos más con calma, lo que nos está mostrando no solo es una crítica a los estándares que uno deba de cumplir, sino una lección brutal sobre el sacrificio, poder y hasta qué punto estamos dispuestos a llegar para lograr el éxito. A simple vista, Miranda es vista como una villana, fría, dura e incluso casi cruel. Pero detrás de su actitud está alguien que entiende el mundo con claridad brutal, donde si no eres bueno en tu trabajo, no persistes en lo que haces, o si no eres competente, no se te perdonan los errores ni la mediocridad. Su poder no viene de la simpatía ni de ser querida, viene de saber exactamente lo que quiere y cómo conseguirlo, incluso teniendo que guardarse los malos momentos que pasa en su vida personal, para que no se vea afectada su vida laboral. Pero esto también depende de la disciplina que uno debe de tener para conservar su lugar de trabajo, donde si flaqueas, eres reemplazado. Y como claro ejemplo tenemos el caso de Katy Perry, quien tras en una de sus giras, su prometido le pidió el divorcio, teniendo que continuar con el show para no fallarle a sus fans. Pero retomando El Diablo Viste a la Moda, cuando Andy entra es ingenua, subestimada y lista para cambiar. Es el personaje que nos representa a nosotros, el público, viendo lo que haríamos si tuviéramos que sobrevivir en este mundo. Pero a medida que Andy es tratada por los demás y llega a hablar con Nigel, menciona que Miranda no le agradece por lo que hace. A lo que Nigel le dice que se replantee si solo se está quejando o si realmente se está esforzando en su trabajo, ocurriendo una transformación simbólica para Andy, donde no solo demuestra que sale comprometida, sino que también tiene una voz, así creciendo, aprendiendo y adaptándose, pero a costa de dejar atrás ciertas partes de su identidad inicial, y a la vez renunciando a una vida social que no le aportaba absolutamente nada, como sus amigos o pareja, que incluso juzgaban lo que hacía, y ya después de este cambio, Miranda reconoce que tiene un potencial para ser grande. Pero a final de cuentas, El Diablo Viste a la Moda nos enseña a distinguir entre quienes simplemente se ven poderosos y quienes realmente entienden cómo jugar el juego de la vida. La verdadera pregunta que nos deja la película no es qué harías por un empleo, sino qué estás dispuesto a sacrificar para lograr lo que deseas en la vida. Y ya que hablamos sobre qué tan dispuestos estamos para lograr lo que queremos, ¿quién es el vivo ejemplo de superación y resiliencia? Ustedes saben que yo admiro muchísimo esta película y no quería perder la oportunidad de volver a hablar de este personaje, pero ella representa el poder en su forma más cruda. No espera que otros le den oportunidades, las crea y las toma. Su ambición es superficial, es una estrategia de supervivencia. En su mundo, si no eres astuto y audaz, eres reemplazable. Muchos dentro de la película la juzgan por sus métodos, pero ignoran la verdad que hay detrás de ella, sin saber el contexto que ha tenido que pasar para ser alguien relevante. Maxine nos inspira a no depender de la aprobación de otros y a confiar en nuestras propias estrategias, dejándonos como aprendizaje que el éxito muchas veces no viene acompañado de reconocimiento o simpatía, y quienes juzgan no siempre comprenden las decisiones que tomamos para sobrevivir o avanzar. Y al igual que Miranda Presley, Maxine nos recuerda que los personajes que parecen villanos en realidad pueden tener la razón, y que juzgar sin contexto es siempre injusto, y que a veces para lograr lo que deseas debes de ser más inteligente, audaz y resistente que quienes te rodean, incluso si eso hace molestar a otros.
Continuamos con la siguiente película, que es Legalmente Rubia, donde nos recuerda que muchas veces la manera en la que los demás nos perciben depende únicamente de nuestra apariencia. Y Ellie Woods es el ejemplo perfecto de cómo los estereotipos pueden limitar a una persona, y de cómo rompernos requiere inteligencia, determinación y confianza en uno mismo. Al principio, Ellie es subestimada por todos. Su estilo, su color de cabello y su forma de vestir hacen que la juzguen como superficial o poco capaz. Sin embargo, su verdadera fuerza no está en lo que lleva puesto, sino en su disciplina, preparación y capacidad para aprender y adaptarse. Cada obstáculo que enfrenta, desde profesores hasta compañeros, la desafía a mostrar que el juicio basado en la apariencia es engañosa y limitado. Y esto nos deja pensando en que si realmente somos inútiles como dicen simplemente por cómo lucimos, qué hacemos o no hacemos, la historia de Ellie inspira a no subestimar jamás a nadie por su apariencia, y que la sociedad nos juzga de manera superficial, y muchas veces debemos de trabajar el doble para demostrar nuestro valor. En términos más amplios, Legalmente Rubia nos recuerda que el éxito no solo depende del talento, sino de resistencia frente al juicio injusto y la capacidad para adaptarse a los desafíos que otros nos imponen. Y vamos con la última película, Chicas Pesadas. Si Ellie Woods nos enseñó que la apariencia no define tu valor y Maxine nos mostró que hasta dónde puede uno llegar por ambición, Chicas Pesadas nos enfrenta a una realidad incómoda. A veces la sociedad idolatra a quienes no deberían ser ejemplo. Regina George es el ejemplo perfecto de cómo un personaje manipulador, egocéntrico y cruel terminó siendo admirado por muchos. Y es que la forma de actuar de Regina es calculadora, manipuladora y en muchos casos cruel. Y aún así, la sociedad empezaron a idolatrarla. Lo polémico no es solo su comportamiento, sino que el público lo ve como algo aspiracional. Quieren ser como ella, copiar su estilo y sus actitudes, sin cuestionar el daño que causa. Y eso refleja algo importante. La admiración no siempre está alineada con la moralidad o con lo que es correcto, sino con lo que brilla y genera influencia. La película provoca que cuestionemos qué tipo de comportamientos la sociedad celebra y por qué. Regina no es un personaje a idolatrar, pero la cultura pop la convirtió en un ícono, un ejemplo de cómo el poder y la influencia pueden generar admiración, aunque sea tóxica. Y lo que realmente nos debería de dejar pensando es por qué admiramos tanto lo que brilla, aunque sea oscuro por dentro. Pero como conclusión, estas películas nos muestran que el poder y la ambición no siempre son lo que parecen. Algunos personajes son idolatrados por sus métodos cuestionables, otros son juzgados cuando tenían la razón, a lo que todos nos hace pensar qué tan dispuestos estamos para lograr lo que queremos. Y aprovechando que está pronto en estrenarse la secuela del Diablo Viste a la Moda, estas historias vuelven a ser relevantes y nos recuerdan que sobresalir siempre tiene un precio. Si te interesa seguir analizando personajes más complejos, te recomiendo ver mi video sobre Destino Final 3 y el miedo a perder el control.